Buenos días, estudiantes de la carrera de Biotecnología, tercer semestre, en la asignatura de Óptica, Electricidad y Magnetismo, primera unidad. Mi nombre es Erendir Hernández Lemus, soy su docente en línea. Este tutorial se ha construido, elaborado, dadas las dudas que todavía tienen en el trabajo de las fórmulas y su uso. Es por ello que este tutorial se llama El mundo de los escalares y los vectores. Empecemos con la siguiente pregunta. ¿Por qué debemos reconocer el tipo de magnitudes en las fórmulas? Para ello, les sugiero que entendamos las estructuras matemáticas con ayuda del álgebra lineal. Ustedes en semestres anteriores, en bloques anteriores, llevaron esta asignatura y les presentaron cómo se operan los vectores y más o menos su comportamiento, para qué se utilizan. Sin embargo, este primer tutorial que les sugiero les habla de la construcción de los campos reales. En este caso, los números que nosotros conocemos y utilizamos. Sin embargo, no es el único campo. En el segundo video se trata más de la operatividad de los vectores y cómo se trabajan con producto punto, escalar, suma y resta. Ya que los hayan revisado, entonces tendremos la posibilidad de ir integrando los dos videos con este tercer video, en donde empezaremos con la magnitud. ¿Qué es una magnitud? Bueno, una magnitud es una representación de objetos que pueden ser medidos, que se les puede realizar una medición. Tenemos dos tipos de magnitudes, las escalares y las vectoriales. Veamos que en las escalares tenemos a la longitud, a la rapidez, a la intensidad de luz y la energía. Mientras que en las vectoriales tenemos el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza y el campo magnético. ¿Qué diferencias tiene entre las escalares y las vectoriales? Tenemos que entender sus diferencias para poder trabajarlas con las operaciones correctas. Las escalares son aquellas que solamente tienen la magnitud de lo que se quiere medir y la unidad. Por ejemplo, 5 kilogramos. Cuando decimos 5 kilogramos estamos hablando de la masa. Si decimos 2 pesos, estamos hablando de tener 2 unidades con las que hacemos transacciones, que es nuestra moneda nacional. Si decimos 2 calorías, se entiende que son aquellas cantidades que necesitamos para que nuestro cuerpo reciba energía y pueda hacer sus diversas actividades. Sin embargo, es muy elemental una magnitud escalar. Las vectoriales son un poco más complejas, porque aparte de tener magnitud y su unidad, necesariamente tienen que tener una dirección y un sentido. Y dirección y sentido va en el lenguaje formal de la física, es decir, una representación vectorial. Si va hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, no es lo mismo ir que venir. Entonces, estas magnitudes vectoriales tienen que tener más elementos. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el peso que tiene 5 kilogramos de un objeto, tendría que multiplicar su masa por la gravedad. Y entonces, ese peso va a representar la fuerza ejercida por la Tierra.
llamada fuerza de gravedad, que es la culpable de que los objetos caigan. Sin ella, nosotros estaríamos deambulando en el espacio y saldríamos expedidos porque no habría algo que nos mantenga hacia el centro de la Tierra. Por ejemplo, cuando en una conversación típica hacemos el comentario de que nos fuimos hacia el centro de Cuernavaca a una velocidad de 20 km/h, entonces no es una velocidad realmente, no técnicamente en física, sino es una rapidez, porque solamente decimos la magnitud, que es 20, y los km/h, que es la magnitud. Sin embargo, no decimos por dónde nos fuimos, qué caminos tomamos, no decimos, solamente la información es muy limitada. Si queremos ser estrictos, tendríamos que decir que nos fuimos todo el bulevar de Cuauhnáhuac hasta llegar al Plan de Ayala, y entonces llegamos al centro con una rapidez de 20 km/h, y entonces sí ya englobar todo y decir que esa fue nuestra velocidad. Entonces tenemos que entender que vamos a manejar magnitudes escalares y vamos a manejar magnitudes vectoriales. No son lo mismo, y por lo tanto en matemáticas no se trabajan igual. Cada campo tiene una estructura que seguir, tiene operaciones básicas dentro de las definiciones de ciertas magnitudes. En el caso de los vectores, las operaciones que rigen su comportamiento es la suma, el producto escalar y el producto punto, que ustedes analizaron en álgebra lineal. Sin embargo, el producto cruz también es muy importante y también está regido por ciertas características. Las principales propiedades aparecen en su pantalla del lado derecho y pueden ir percibiendo qué cosas sí pueden ser operadas y de qué manera. Ejemplo, supongamos que tenemos un vector llamado v y un segundo vector llamado b, y tenemos una q igual a 2. La diferencia entre los dos primeros y el tercero es que los dos primeros son vectores. Tienen sus vectores canónicos representativos de cada eje en R3, mientras que Q solamente es un número. Si nos piden calcular f a partir del producto escalar de v cruz de v cruz b, entonces tenemos que echar mano de la definición de producto cruz, que en este caso es una determinante como las que ustedes trabajaron en álgebra lineal. Veamos. Se escribe en la primera fila los vectores canónicos I, J y K. En la segunda fila las entradas del vector B, y en la tercera fila las entradas del vector B. Por lo tanto, si queremos hacer el producto cruz V cruz B, se encierra en el determinante y nosotros lo desarrollaremos a partir de la primera fila, que es colocar la entrada I y multiplicarla por su cofactor, menos 12 por menos 2, 24, menos el determinante, menos 5 por 1, da 5. Luego la entrada en J, que se le cambia el signo por su menor cofactor,
y entra 8 por menos 2, menos 16, menos 5, menos 3 da 15, pero por el signo de la determinante cambia a ser menos 15 y se va con la entrada en K. Entonces queda 8 por 1, 8, menos 12, menos 3, menos el signo del producto da menos 36 y se simplifican las operaciones. 29i más 31j menos 28k. Una vez que ya tenemos el producto cruz, nos vamos a desarrollar el producto escalar de 2 por v cruz b. Se coloca el 2, se encierra entre paréntesis nuestro vector que obtuvimos y ese producto es un producto ya escalar. Quiere decir que el 2 va a multiplicar a cada una de las entradas. Queda 58i más 62j menos 56k y ese es el resultado. Ahora que ya sabemos cómo leer una fórmula y las operaciones que implica, observemos que en sus actividades planificadas en la primera unidad encontramos la ley de Lorentz para una carga en movimiento. Resulta ser el ejemplo que ya se operó anteriormente, pero ahora sí leído y operado correctamente. Noten entonces que la velocidad es un vector, nuestra V mayúscula es nuestro campo, Q es la carga que está en movimiento y F es el resultado de esa interacción, de que cuando una carga se pone en movimiento a una velocidad influenciado por una carga magnética, tendremos una fuerza. Recordemos un poco la pregunta detonadora. ¿Por qué es importante reconocer las estructuras, en este caso las magnitudes escalares y vectoriales? Porque ustedes van a estar resolviendo problemas en física. Esos problemas en física utilizan muchas fórmulas y esas fórmulas, para que ustedes las puedan leer, entender, interpretar, trabajar y aplicar, necesitan saber estructuralmente cómo se operan. Por lo tanto, los invito a repasar un poco sus apuntes, sus actividades del curso de álgebra lineal para que vuelvan a interpretar todo ese tipo de estructuras. Sobre todo porque en física vamos a estar trabajando con modelos en donde es muy importante que aprendan a clasificar la información en datos, fórmulas, procedimiento, resultados y conclusiones. Un ejercicio, un problema, alguna situación que tenemos que trabajar, no sirve de nada los primeros 4 pasos si ustedes no pueden dar una buena conclusión a partir de la interpretación de todo lo que hicieron en los datos, en la fórmula, en el procedimiento y en los resultados. Los invito a revisar sus referencias. Para álgebra lineal tenemos los fundamentos de álgebra lineal de Larson y Falvo, y bien en física tenemos un buen libro de apoyo del autor Resnick, Fundamental of Physics, que les puede servir de apoyo y que además esta semana se los envié. Quedo a sus órdenes, me despido, espero que les sirva el material. Hasta luego.